No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que cuando eran adolescentes, ninja mutantes, ¿verdad? En esa etapa tan bonita, digo yo, porque es cuando uno experimenta muchas cosas y se llena de tantos desafíos, ¿no? De tantos retos, cuando uno es muchacho. Yo me acuerdo que cuando era más pequeño, ¿no es cierto? Pues allí tenía mis amigos y mis amigos me decían, a ver, ¿a que no les dices hola a esa muchacha? ¿Verdad? No sé si a ustedes alguna vez les pasó. Y uno dice, aquí vamos que sí, ¿no? Y uno iba y le saludaba a la chica. O a que, por ejemplo, no haces algo que de pronto sea difícil. Por ejemplo, en Ambato, ¿no? Hay el puente del tren y en ese puente es una parte bien alta donde que va por encima del río, ¿no? Y los que han experimentado, han ido por las líneas del tren, el tren tiene unos tablones, ¿no? Y cada tabloncito hay espacio, espacio, espacio. Y usted al dar un paso ve hacia abajo la profundidad. Entonces con mis compañeros teníamos esa locura, de decir, ¿a qué no te atraviesas el puente? Híjole, entonces era un poquito, un desafío tan grande. Y la cosa es que pasábamos esos retos, esos desafíos, ¿no? Los atravesábamos. Y estos retos, estos desafíos medían nuestra fuerza, medían nuestra actitud, ¿verdad? Y bueno, pues unos nos quedábamos, otros salíamos adelante. En el viejo oeste, pues también la gente hacían sus desafíos, ¿no? Cuando dos personas tenían alguna riña, pues venían con su revólver, no sé si han visto en las películas, ¿no? Y se ponían ahí el uno frente al otro y el que sacaba rápido la pistola. Y eran desafíos, eran retos, que no es mentira, era verdad. En el oeste así se desafiaban. Pero en la vida cristiana también hay desafíos, también hay retos, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? También hay desafíos. La palabra de Dios nos dice que debemos morir al pecado. Este es un gran desafío. Este es un gran reto que tenemos cada uno. Pero muchas veces, muchos nos quedamos ahí, o muchos pasamos ese reto, ese desafío. Hay muchos que los pueden enfrentar, pero hay otros que no. ¿Por qué es tan difícil de cumplirlo? Mientras estemos en este cuerpo imperfecto, va a ser difícil, ¿sí? Y en el primer libro de Samuel, el capítulo 17, desde el 33 al 45, nos habla de una historia en el cual creo que todos lo han leído o tal vez todos lo hemos escuchado. La historia de David y Goliat. ¿Quién no ha escuchado esa historia? Creo que todos, ¿verdad? Y haciendo un paréntesis, ¿quiénes nos están visitando por primera vez? Levante su mano. Mucho gusto, bienvenido, ¿no? Les damos un fuerte aplauso de bienvenida, que se sienta a gusto en este lugar, en esta casa donde adoramos y alabamos a un Dios vivo, al cual también servimos. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro de Samuel, versículo 17, perdón, el capítulo 17, muchas gracias. Estoy acá con mi Biblia virtual, estoy esperando que se me abra. Desde el 33 al 45. Yo lo voy a leer
en Reina Valera, versión actualizada. Y si usted ya lo tiene, primer libro de Samuel, capítulo 17, del 33 al 45, tenga la bondad de ponerse en pie. Amén. La palabra de Dios dice así. Saúl dijo a David: no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y le rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: Jehová, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de la mano de ese filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que Jehová sea contigo. Saúl vistió a David con su propia armadura, le puso un casco de bronce sobre su cabeza y lo vistió con una cota de malla. Luego David se ciñó la espada de él sobre su ropa e intentó andar, porque no estaba acostumbrado. Entonces David dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque no estoy acostumbrado. David se quitó de encima aquellas cosas, entonces tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en la bolsa pastoril, en el zurrón que llevaba, y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. El filisteo venía acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo un poco, porque era un joven de tez sonrosada y de hermoso semblante. Y el filisteo preguntó a David: ¿acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? El filisteo maldijo a David por sus dioses. También el filisteo dijo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Oremos. Amado Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres quien levanta nuestra cabeza. Tú eres quien nos da fuerza. Tú eres quien nos anima. Y a pesar de las situaciones, a pesar de los problemas, Señor, tú eres quien nos respalda, Señor. Gracias, Dios, por esta historia en la que nos enseña, Señor, a que tu presencia, Señor, está con nosotros. Y si tu presencia, Señor, no está con nosotros, enséñanos a que no debamos movernos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿Qué pasaba en esta historia? Estaba acostumbrado a salir a otro tipo de guerra, otro tipo de batallas, ¿no? Este joven que se llenó del valor de Dios, de la fuerza del Señor, porque él estaba lleno del Espíritu de Dios. Recuerden que antes de esto, él ya había sido ungido, ¿verdad? Y ya tenía el poder de Dios en su vida. Y ese valor que él le permitía combatir contra esas fieras salvajes,
también le llenó de valor para poder combatir contra este gigante filisteo. Y aquí hay algo muy importante, que a pesar de ese gigante, de burlarse, ¿verdad?, de su pueblo, del pueblo de Israel, David ahí, me imagino, ¿no?, bajito, tal vez de mi porte, ¿verdad?, y el gigante ahí mucho más grande que Jorge Padilla, ¿verdad? Y ahí, de pronto a mí me hubieran temblado las piernas, no sé a usted. Pero sin embargo, él tomó ese permitir que al pueblo de Dios le sigan ultrajando, le sigan insultando, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Saúl le decía, pero mira, tú eres pequeño, ¿cómo es que vas a pelear? Eres gigante. Pero él dijo, no, yo he peleado con muchos animales feroces. ¿Qué va a hacer este humano contra mí si yo estoy con el poder de Dios? Me imagino, ¿no? En el versículo 26 dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y en el 32 dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aparentemente todos temían de Goliat. Todos le tenían miedo. Pero sin embargo, este pequeñito sacó la cara por su pueblo. Sacó la cara por su Dios. Por el Dios de los ejércitos. Y se fue y enfrentó a aquel gigante. En nuestra vida, en el día a día, también tenemos gigantes. También tenemos desafíos. Que muchas veces como a los por enfrentarlos o no. Pero aquí viene de qué estamos llenos cada uno de nosotros. Si tenemos a ese Dios que tenía David, también podemos enfrentar a aquellos gigantes, aquellos problemas, aquellas situaciones adversas que día a día tenemos en el matrimonio. Sí, tenemos problemas, tenemos dificultades. El matrimonio no es todo color de rosa, ¿o sí? ¿Qué dicen los casados? No, ¿verdad? Siempre hay algo. Por más que sea el pastor, siempre hay algo que pasa. En el trabajo, por más chévere que sea su jefe, siempre pasa algo. Algo en el cual ustedes no están de acuerdo. Hay algún problema y ustedes tienen que enfrentar ese problema, esa situación. ¿Cuál es la situación en la cual usted hoy está pasando y tiene que enfrentarla? ¿Qué desafío tiene el día de hoy? Pero como cristianos, yo quiero que podamos entender que esos retos que usted tiene son muy diferentes al que en nuestra vida cristiana tenemos día a día. Como cristianos debemos pasar el desafío de abstenernos a no pecar. ¿Qué le parece ese desafío? Abstenerse de no pecar, de no fallarle a Dios. Aunque usted me va a decir, pastor, ¿acaso usted no peca? Y yo le digo, miren hermanos, ¿acaso que yo cuando me levanto digo, hoy día voy a pecar? Hoy día no voy a pecar. No, son circunstancias de la vida en la que usted está pasando, en la que usted atraviesa, pero que mientras está en este cuerpo,
destructible, y hasta cuando llegue a la presencia de Dios y se vuelva en un cuerpo indestructible, va a pecar. Pellizquese un poquito. Pellizquese. ¿Duele? Claro que duele, porque es de carne y hueso. Y mientras está en esta carne, vamos a seguir fallando, vamos a seguir errando. Y vamos a seguir sometiendo a nuestro espíritu en esta contaminación del día a día. El simple hecho de vivir en este mundo, y estamos viviendo en una tortura espiritual, porque muchas veces la gente nos encamina a hacer cosas que no le agradan a Dios. La gente nos está llevando muchas veces a hacer aquellas cosas que no queremos hacerlas, pero que caemos en el error del enemigo y las hacemos. Ahí el apóstol Pablo, ¿qué nos dice en Romanos 7:20? Y si lo que quiero hacer, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. En nosotros hay una naturaleza pecaminosa, hermanos. Así nacemos. Nacemos con el pecado, lamentablemente. Y esa naturaleza es la que día a día nos lleva a que nos enojemos, a que estemos tratando con la mentira, ¿no es cierto?, de dejarla, a que estemos tratando de dejar aquellas cosas que nos desvían nuestra mirada, ¿verdad? Y nos lleva a pecar con nuestra mente. Romanos 7:24, más adelante dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos puede librar de tanta contaminación, de tanto pecado? Cada uno de nosotros debemos tomar conciencia cómo andamos en nuestro diario vivir. No es que el pastor va a estar al lado suyo y le va a decir: hermano, no mires allá. Hermanita, a ver, deje de escuchar esto. No. Usted debe estar consciente de lo que ve, de lo que escucha, por dónde camina y cómo reacciona ante los problemas de la vida. Su testimonio es el que va a hablar ante la sociedad, ante su familia, ante las personas que le rodean. Pero es difícil muchas veces. Santiago 4:17 dice que si aún sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿qué dice? Nos es pecado. Si aún sabiendo hacer lo bueno, ¿cuántos sabemos que debemos hacer lo bueno? Amén, ¿verdad? ¿Y lo hacemos? A veces sí, a veces no, como la canción, ¿verdad? Y cuando a veces no, estamos pecando. Estamos fallando. En primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios y no practica el pecado. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Quiero que levante su mano aquella persona que en verdad es nacida de Dios. ¿Quién es nacida de Dios? No todos. Quien ha nacido de nuevo es aquella persona que ha recibido a Cristo en su corazón, pero no solamente de labios, sino que con sus actos, que con sus hechos empieza a hacer la obra de Jesucristo. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Practicamos el pecado? Ay, ay, ay. Seguimos practicando. Seguimos cometiendo pecados. Seguimos errando. Porque tiene la semilla. Dice: practica el pecado porque tiene la semilla de Dios. Tiene la nueva vida que Dios le dio. Por eso no puede seguir pecando aquel que tiene a Cristo. No podemos seguir pecando porque tenemos la semilla de Dios.
porque usted un día recibió a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, ¿verdad? Y cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador, recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que le encamina, es el que le guía a toda verdad. Es aquel que le convence de pecado, juicio y justicia. Es aquel que le dice, ya no peques más, estás fallando, has hecho esto de malo, arrepiéntete. Pero si usted aún sigue pecando deliberadamente, es tiempo para que piense, en verdad tengo a Cristo en mi corazón. Porque aquel que tiene la semilla de Dios, dice, ya no vuelve a caer en los mismos errores. Ya no puede seguir pecando. Nosotros debemos aprender a que el pecado nos incomode. Usted debe aprender eso, que cuando está fallándole a Dios, eso que no le deje estar tranquilo. Porque si le deja estar tranquilo, algo pasa en su vida. Usted debe aprender a huir de aquellas cosas que no le están haciendo bien a su vida. Así como cuando usted pasa por algún lugar apestoso, que sí lo hay muchos en la ciudad, ¿verdad? Y cuando pasa por ese lugar apestoso, ¿usted qué hace? Ay, qué rico, me voy a quedar por aquí. Qué delicio, huele a rata muerta. Uy, ¿verdad? Así dice. No, usted huye de eso que está apestando, ¿no es cierto? Y, uy, qué feo, apesta rata muerta, perro muerto, no sé, qué basurero es el que hay por aquí. Así es que nosotros debemos huir ante el pecado. El pecado debe apestar para el cristiano. Pero si a usted no le apesta el pecado, es el tiempo de arrepentirse. Es el tiempo de dejar aquellas cosas que en verdad van a dañar su vida. ¿Cuál era el primer desafío? Abstenernos de pecar, abstenernos de fallarle a Dios. Otro desafío que les vamos a dejar, como ya estamos terminando el año, ¿no es cierto? Usted para el nuevo año, usted empieza a ponerse metas en su vida, ¿no es cierto? En este nuevo año, ahora sí voy a bajar de peso. En este nuevo año, ahora sí voy a leer la Biblia. En este nuevo año, ahora sí voy a ser fiel. En este nuevo año, no sé, se pone metas, ¿verdad? Desafíos, pero mientras va pasando el tiempo, van cayendo. Entonces, estas metas que estoy motivándole a cada uno de ustedes, que sea algo que nosotros debamos tenerlo siempre en nuestra mente y en nuestro corazón para salir adelante. Y el segundo desafío es enemistarnos del mundo. ¿Cómo es eso? Enemistarnos del mundo. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Vamos a ver, ¿quién tiene primerito? A ver, Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Si no trajo su Biblia, me imagino que está ya ahí, exacto. Gracias, mi querido Fercho y Diego. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Va a permanecer para siempre. El que hace, dígale al vecino que está al lado, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te animo que en este nuevo año que viene hagas la voluntad de Dios para que permanezcamos para siempre. ¿Pero qué es el mundo? El mundo, ¿sí? Podemos entender como el globo terráqueo, ¿no es cierto? ¿O no? Cuando usted le dice mundo, o en el colegio, en geografía,
Dicen mundo, usted se viene el globo terráqueo. Y sí, es eso el mundo. Pero, y les voy a enseñar 3 palabras, ¿no?, con respecto al mundo. Y en hebreo, mundo viene del cosmos, lo que está ahí. La palabra cosmos, que significa también, mire bien, escuche bien, cosmos significa también ornamento y adorno. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra cosméticos? De esta palabra, de cosmos. ¿Por qué? Porque sirve, a ver, ¿para qué usan las mujeres los cosméticos? ¿Para qué? Para embellecerse, para adornar su rostro. Por eso viene cosmetología, ¿no es cierto? Cosméticos, porque sirve para adornar aquellas fallas, no, para adornar su rostro, ¿no es cierto? Pero también denota este término a la tierra, ¿sí? Este término también se deriva de, es medio difícil pronunciarlo, pero es oikoumene, que significa a la humanidad, ¿sí? A la creación que Dios puso en el cosmos, en la tierra, para que pueda vivir en ella. El oikoumene es aquel que en Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? Porque Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo. El mundo es el ser humano. De ese oikoumene, oikoumene, ¿sí? Es lo que está hablando ahí. Es esa palabra, la humanidad. Ese es el mundo ahí también. Pero también tenemos la palabra cósmicos, ¿sí?, que se refiere al ser humano alejado de Dios. ¿Sí se da cuenta? 3 palabras, mundo, que son parecidas, pero tienen diferente visión, cosmovisión, ¿no es cierto? Tienen diferentes términos. Y al cósmicos es al que nos estamos refiriendo en este versículo de Juan 2:15-17. A las cosas mundanas, a las cosas que nos separan de la presencia de Dios, a esos deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. ¿Pero qué son los deseos de la carne? Vamos otra vez. Ya se las voy a poner suaves, les voy a explicar nomás, porque esto de griego y hebreo ya es otro tipo de clase que hemos de tener algún otro día, ¿no? Pero los deseos de la carne son aquellos deseos que están en nosotros mismos, en nuestra naturaleza pecaminosa, y que nos impulsan cada día a hacer lo malo. Esos son los deseos de la carne. Los deseos de la carne son aquellos que nos hacen sentir satisfacción, deleite de las cosas incorrectas. ¿Qué tal? Por ejemplo, aquí no hay ningún político. ¿Seguro? Bueno, aunque esto se pasa por YouTube y todo eso, no, mejor me voy a abstener. Pero cuando la gente anhela o desea más dinero con poco trabajo, ¿verdad? Eso se llama corrupción, ¿no es cierto? Y para eso hay muchos, ¿verdad? Y para aquellas personas, ¿qué les hace en su vida? Les da placer, les da alegría, el tener más plata, el deleitarse en viajes, ¿no? En deleitarse en mujeres, en tantas cosas. ¿Por qué? Porque su naturaleza pecaminosa hace que se deleiten
en la carne. Que se deleiten en las cosas incorrectas. Y aquí viene algo para los cristianos. Los cristianos también se deleitan de aquellas cosas incorrectas que Dios no quiere que caigamos. Y por eso le fallamos a Dios. Cuando usted se complace, cuando usted se deleita de aquellas cosas que aparentemente le traen a la felicidad, pero una felicidad vana, una felicidad temporal, es la que va a hacer que usted caiga y le falle a Dios. Esta es la lucha que viene en todo cristiano. Aunque usted me diga, pastor, ¿cómo es posible que usted hable a eso? Sí, somos humanos. Pellizquese otra vez. Mientras estemos en esta carne, seguiremos fallando, seguiremos pecando. Pero aquí hay algo. Dice que debemos vencer a la carne, ¿con qué? Con el Espíritu. Mientras usted da de alimentar a su espíritu, la carne va a ir menguando. La carne va a ir decayendo y el espíritu va a seguir levantándose, ¿no? Y cuando esté preparado, cuando usted esté así como los soldados, cuando van a la guerra, un soldado no va mal comido, ¿no es cierto? No va sin saber cómo se coge un fusil, ¿no es cierto? Tiene que aprender, tiene que saber. Así mismo se prepara. Así mismo nosotros debemos prepararnos y para esto está la iglesia. Por eso nosotros aquí tenemos, como siempre les digo, como todos los domingos les digo, tenemos Academia Bíblica, que el día de hoy estamos terminando el ciclo de la Academia. De aquí en enero, ¿sí? En enero, Dios mediante, vamos a iniciar nuevamente el ciclo. ¿Quiénes se van a apuntar para la Academia Bíblica? Amén, por la una persona que va a asistir. 2, qué lindo. 2 personas hasta aquí van a asistir a la Academia Bíblica. ¿Está desperezándose o está alzando la mano? Ya está alzando la mano. Muy bien, 3 personas que van a seguir la Academia Bíblica. Amén. Amén por esos 3. Pero hermanos, la Academia Bíblica es para todos. No es porque no tenemos nada que hacer. Es porque aquí les vamos a preparar, ¿sí? A enseñar para que su espíritu pueda vencer a la carne. Para que el conocimiento que le damos a través de la palabra de Dios le guíe, le enseñe y usted pueda vencer con el bien el mal. Para que pueda vencer con la palabra de Dios aquellas cosas que el enemigo cada día le está poniendo trampas. Los deseos de los ojos. Es la principal avenida de la tentación. Ponga atención a eso. Los ojos es la principal avenida de la tentación. Si no, pregúntenle a Eva. Por eso Dios le dijo, no, evita. Y Evita no evitó. Solamente es como para que se rían, eso no dijo, no es verdad. Pero miren, ¿por dónde empezó el pecado para Eva? Primero vio, ¿no es cierto?, a esa serpiente, y serpentear significa brillar. Le deslumbró esa serpiente y luego le habló, ¿verdad? Pero primero le cautivó los colores que tiene una culebra. ¿Se ha visto alguien alguna culebra? Aunque sea por foto, ¿cierto? Tiene varios colores que son muy bonitos. Eso le llamó la atención. Y luego empezó a oír. Por eso la mujer es audible y el hombre es visual. Y por eso la visión
es la venida para que fácilmente podamos caer en tentación. Tal vez en las mujeres no es que vea un hombre fortachón ahí como el pastor que pasa, no, mentira, no. Sino que la mujer es difícil que pueda entrar la tentación por el ojo. Al ver algún hombre, algún varón, pero si le pone un plato de comida por ahí, alguna mujer, algún chocolate, ¿no es cierto? Algo exquisito para comer, lo ve, qué delicioso, y ahí está como el Chavo del Ocho comiéndose, ¿no es cierto? Puede ser que sí. Pero en el hombre es más fácil, ¿verdad? Ve por ahí en la calle un Mercedes-Benz, ¿qué pasa? Por decir Mercedes-Benz. No, por decir a la Mercedes-Benz, ¿cierto? Ve por ahí, ¿qué pasa? Y se sigue yendo los ojos, ¿no es cierto? Son los ojos. Por eso los deseos de los ojos es el cual nosotros tenemos que cuidar. Los ojos pueden ser fuente de vida, de pureza e inclusive de inspiración, pero también puede ser el instrumento de maldad y de perversión e inclusive de los malos deseos. Puede describirse como un goce morboso, malintencionado y egoísta, que no solo motiva las miradas, sino también la mente y la imaginación. Con la mirada nosotros podemos estar en Qatar ahorita, ¿no es cierto? ¿Verdad? Con la imaginación podemos estar. Por eso, en Mateo 25, 27, 28, en su Biblia, dice, ¿habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo, ¿qué cosa? Que todo, escuchen bien varones, el que mira a una mujer para codiciar, ya adulteró con ella en su corazón. Y segunda de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables para el pecado. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón ejercitado para la avaricia, son hijos de maldición. Con los ojos caemos facilito. Y por eso es que debemos cuidar dónde miramos. Y los niños tienen una canción, no sé si usted alguna vez lo ha cantado. Mira tus ojos lo que miran, ¿no es cierto? Cuida tus ojos de lo que miran, ¿no es cierto? Debemos tener cuidado lo que vemos. Porque hay un Dios de amor que mirando está, ¿verdad? ¿Qué más dice la canción? Cuida tus ojitos donde mira. Eso. La vanagloria de esta vida. ¿Qué es la vanagloria? Esto significa el vivir de apariencias. Vivir en el precio de lo material y no vivir en el valor que Dios nos da a cada uno de sus hijos. La vanagloria nos hace ir por la superficialidad del ego. Nos hace ver que el dinero es más valioso o tener una buena posición le hace ser más que ser un hijo de Dios. En esta sociedad donde que el dinero, si usted tiene dinero, vale. Si usted no tiene dinero, le dejan a un lado. Pero nosotros, ¿no es cierto? Como hijos de Dios sabemos lo que valemos o no. ¿Sabe lo que vale? Dice la palabra que Dios nos ve como a la niña de sus ojos. Lo más preciado, lo más delicado. Así somos para Dios. El dinero no es lo que hace en nuestras vidas. Hay personas que para vanagloriarse, ¿qué hacen? Se endeudan, ¿verdad? No importa. La cosa es que quiero que me vean bien con mi terno, quiero que me vean bien que estoy en mi carro, que yo como solo en restaurantes, pero vivo endeudado toda mi vida.
¿verdad? Eso es la vanagloria. Aparentar lo que no soy. Aparentar que soy una persona pudiente, pero vivo acabado por las deudas. Aquellas personas que de pronto se endeudan por tener un celular último modelo, aunque los hijos no tengan que comer. ¿Qué les parece? Eso es la vanagloria. De eso es lo que debemos cuidarnos. Dios quiere que seamos personas prosperadas, sí, pero prosperadas por Él. ¿Y cuándo prosperamos? Cuando le buscamos a Él. Cuando buscamos de corazón en su palabra. Si usted no obedece al Señor, mi hermano, mi hermana, no va a prosperar. Y ojo, yo no estoy predicando la prosperidad, pero le estoy diciendo la verdad. Si usted no obedece a Dios, no le estoy diciendo si usted no diezma o no ofrenda o si no da plata aquí en la iglesia, no va a prosperar, no. Pero si usted no busca de Dios, no va a prosperar. Si usted no se llena de la presencia de Dios, no va a prosperar. Va a seguir ahí tibio, va a seguir frío. Y Dios no le quiere a usted frío, no le quiere tibio. Dios le quiere caliente. Por eso cuando la hermana Vicky empezó el culto, dijo que en este día el fuego del Espíritu Santo nos esté contagiando en esta mañana. El Espíritu Santo es el que nos levanta, el que nos fortalece, el que nos anima. Es el mismo Espíritu Santo que le animó a David a pelear contra Goliat. Es el que le llenó y le dio fortaleza y el que venció al gigante. Como tercer y último punto, el último desafío es el que andemos en santidad. ¿Recuerda cuáles eran los desafíos? El primero, abstenernos de pecar. El segundo, ¿cuál era? ¿Cuál era? Enemistarnos del mundo. Y el tercero, andar en santidad. Hebreos 11:6, les voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. En Reina Valera dice, sin santidad nadie puede agradar a Dios. La palabra santidad viene de santo. Y esta palabra en hebreo es kadosh. Kadosh. Y esta palabra tiene dos formas originales que podemos distinguirlas. La una es para lo puro, para lo incontaminable. Y esa palabra kadosh es para Dios, porque Él es puro, Él es incontaminable, porque Él es difícil, imposible que se contagie con lo malo. Pero también la palabra kadosh se le denota para lo consagrado o para lo apartado, para lo santo. Cada uno de nosotros acá somos santos, ¿o no? Alce la mano, ¿quién es santo? Poquitos. Todos los hijos de Dios somos santos, porque somos apartados para. Si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, usted es apartado para Dios, para alabarle, adorarle, para buscarle, para servirle, para obedecerle. Para eso somos apartados para el Señor. Y es por eso que Él nos hace santos. El Espíritu Santo nos santifica.
Y la vida cristiana necesita de esto, de vivir una vida en santidad, en buscar a Dios, en que cada uno de nosotros podamos tener la conducta que le agrada a Dios. Usted es santo, métase eso en su cabeza. Usted es santo, usted es separado para las cosas santas de Dios. Por eso no debe contaminarse, no debe ensuciarse. ¿Con qué? Con el pecado. Porque así dejamos de agradar a Dios. ¿Cómo puede usted llevar una vida en santidad? Escuche esta anécdota. Es cuestión de altura lo que encontré en el internet. Dice, en alguna parte oí la siguiente charla entre un eminente cristiano y uno de esos jóvenes indecisos y preguntones que abundan por estos rumbos. Dígame, pastor, preguntó el joven, ¿es malo el cigarrillo? Y el pastor le dice, ¿es usted creyente? Yo sí, pero todavía me fumo un cigarrito de cuando en vez, pastor. Oiga esta historia, respondió el pastor. En la Segunda Guerra Mundial, un aviador salió de su base a fin de atacar en determinado sitio. Y a lejos de la tierra, notó que una rata roía las cuerdas del paracaídas. El aviador, en vez de volver a la tierra, conocedor como era de la época de resistencia, que poco resistían las ratas a las alturas, elevó su nave hasta lo más alto hasta que la rata muriera. Eso fue consecuencia de estar la rata en la altura. Murió. Así es para con nosotros. Si las ratas del vicio, del pecado, de las cosas que nos contaminan, están cortando los hilos de nuestra comunión con Dios, esto quiere decir que estamos volando bajo. ¿Qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Buscar las alturas, llegar a lo más alto, para que así las ratas del pecado puedan morir en nuestra vida. ¿Qué con esto? Si usted busca de las alturas, si usted busca de Dios, el pecado va a quedar a un lado en su vida. Pero si usted aún sigue contaminándose, es porque está volando muy bajo. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Quiere que las ratas del pecado mueran? ¿Qué tiene que hacer? Buscar de Dios, buscar las cosas de arriba. Como conclusión, puede ser que esos retos que le pongo el día de hoy no pueden ser los que usted anhela tal vez para este nuevo año. Y si usted desea agradar a Dios, pues debe tener una buena relación con Él. Y para tener una relación óptima con Él, pues debe de abstenerse de pecar deliberadamente. Debe dejar de amar al mundo, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de este mundo. ¿Para qué aparentar lo que no es? Mejor empiece a andar en santidad para que cada día pueda parecerse a Cristo. Ya que sin santidad, nadie podrá ver a Dios. Nadie podrá agradar a Dios. ¿Por qué David pudo enfrentar al gigante? Porque tenía el Espíritu de Jehová en su vida. ¿Cómo puede vencer los desafíos de este nuevo año que se nos viene? Pues teniendo el Espíritu Santo de Dios en su vida. Y la única manera es que usted se arrepienta de aquellas cosas que no está haciendo bien, que no están llegando a ser un verdadero hijo de Dios. El apóstol Pablo dijo, con Cristo soy más que vencedor. ¿Verdad? Con Cristo somos más que vencedores.
Así que de usted depende. ¿Quiere ser más que vencedor en este nuevo año que viene? Con Cristo. Vamos a orar. Y mientras los hermanos de la alabanza nos ayudan con esta canción, ¿no? De que si tu presencia con nosotros no va, ¿para qué? ¿Para qué salir de este lugar? ¿Para qué movernos? Amado Dios, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu infinito amor y misericordia, Señor. Gracias por poner en claro aquellos puntos, Señor, en el que tú quieres que como hijos tuyos no nos contaminemos, que no, Señor, manchemos nuestra vida santa con aquellos placeres que el mundo nos ofrece. Padre Santo, llegamos ante tu presencia pidiéndote perdón, Señor. Perdónanos porque te hemos fallado, Señor, porque hemos pecado con nuestros ojos, hemos pecado con nuestros oídos, hemos pecado, Señor, con nuestra boca, hemos pecado, Señor, con nuestras manos. Pero aquí estamos, Señor, pidiéndote perdón. Como hijos tuyos, Señor, nos arrepentimos de toda maldad, de toda contaminación. Y permite, Padre, así como David tuvo el espíritu de Jehová en su vida, Señor, y que le dio fortaleza para vencer ese gigante, Señor, que tu Santo Espíritu esté llenando nuestras vidas, Señor, para vencer aquel gigante que nos está, Señor, cada día estorbando, cada día nos está molestando, Señor. Si tu presencia, Señor, con nosotros no está, si tu presencia, Señor, con nosotros no va, ¿para qué movernos, Señor? No queremos, Señor, seguir, no queremos avanzar si tú, Señor, no vas con nosotros. Y si usted, mi hermano, mi amigo que nos está visitando por primera vez, si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, es porque aún no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y yo quiero animarlo que en este día usted pueda decirle: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, ya no quiero continuar con esta vida que llevo, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Y empieza tú a guiar todo mi ser. ¿Le gustaría tener a Cristo en su corazón? Solamente expréselo con su boca. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón y sigue todavía deleitándose de aquellas cosas que a Dios no le agradan, es el tiempo que usted se arrepienta ahora. Que le diga: Señor Jesús, ya no quiero más. Ya no quiero fallarte más. Y en el nombre de Jesús quiero que se rompan todas las ataduras. En el nombre de Jesús declaro que soy libre en Cristo. Y que ya no quiero aquellas cosas que han estado contaminando mi vida. Aquellas cosas que han estado dañando la relación de ti conmigo, Señor. Ya no quiero más. Ya no quiero fallarte. Si usted ya no quiere seguir con este tipo de vida, ¿qué tal si se pone en pie? Si usted decide hoy decirle al Señor: ya no quiero este tipo de vida, Señor, póngase de pie. Pero si usted quiere, si sigue sentado, es porque quiere seguir con esa vida de pecado, porque le agrada estar ahí apestando a pecado. Y dígale ahí a aquellos que se han levantado: Señor Jesús, en esta mañana me arrepiento, Señor, de todas las cosas malas que he venido haciendo hasta el día de hoy, de todas las cosas que me han separado de tu presencia. Me arrepiento y confieso, Señor. Confiéselo ahí.
usted con Dios. Dígale qué es lo que le estorba, cuál es el pecado que aún no le deja acercarse a Dios. Tal vez es la ira, es el enojo, son los celos, tal vez hay algo más en su vida. Dígale ahora al Señor: perdóname, Señor, perdóname, pero ya no más, Señor. Recuerde que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y aquí está, Señor, tu pueblo en esta mañana, Dios, pidiendo perdón, Señor, declarando que ya no quieren seguir con ese tipo de vida, Señor. Sé tú bendiciendo, Dios, a tu pueblo. Sé tú bendiciendo sus vidas. Sé bendiciendo su hogar, su familia, su trabajo. Y que por donde sus pies pisen, Señor, sean bendecidos, Señor. Sea bendecido cada lugar donde sus pies pisen. Y sean bendecidas, Señor, las generaciones de las familias de la Iglesia Alianza Panamericana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor?